En un rincón olvidado de la sierra michoacana, vivía Bruno, un curandero resentido, que ya no se conformaba con limpiar el empacho o curar el susto. Bruno quería el poder de Dios. Durante meses, Bruno visitó el panteón del pueblo, a las 3 de la mañana. No buscaba cualquier cuerpo. Buscaba piezas. De un minero que murió en un derrumbe. Tomó los brazos fuertes. De un bandido colgado, las piernas largas. Y de un joven que perdió la vida, en una riña de cantina. El torso. Lo armó sobre una mesa de madera vieja en una choza, que olía a incienso negro y azufre. Pero Bruno no usó electricidad, ni máquinas ruidosas. Él usó magia de la tierra. En la noche de muertos, mientras el pueblo estaba distraído con el cempasúchil y el tequila, Bruno enterró 7 agujas de hueso en el pecho de la criatura y le vertió en la boca un brebaje hecho de sangre de gallo negro y veneno de alacrán. «Levántate, Pancholín», gritó Bruno, golpeando el suelo con su vara de mando. «Que la tierra te escupa y mis venas te den mando». De pronto, un trueno seco sacudió la choza. La piel de Pancholín, cosida con hilos de cáñamo grueso, se puso morada. Sus ojos, uno café y el otro gris, porque eran de distintos dueños, se abrieron de golpe. Pancholín no emitió un rugido, sino un lamento profundo, como el viento colándose entre las tumbas. Se puso de pie, midiendo casi 2,5 metros, tirando las veladoras de la ofrenda. «Eres mío», dijo Bruno, con una sonrisa de loco. Pero Pancholín no reconoció dueño. El monstruo, cargando con el peso de 5 almas distintas, sintió un hambre que no era de comida, sino de paz, con una fuerza inhumana. Tomó a Bruno del cuello. Los hilos de sus manos se tensaron al apretar, y antes de que el curandero pudiera rezar, Pancholín lo dejó sin aliento. La campana de la iglesia de San Judas del Olvido dio las 12. Una neblina espesa, que olía a tierra mojada y a flores viejas, bajó de los cerros y se tragó las luces del pueblo. Pancholín llegó caminando lento, con el paso pesado de quien arrastra no solo su cuerpo, sino el de otros 5. Sus huaraches, hechos de cuero de vaca vieja, resonaban contra el empedrado de la plaza principal. Clac, arrastre, clac. En la plaza, los últimos borrachos de la cantina, el último adiós, se quedaron petrificados. Vieron emerger de la bruma a un gigante de más de 2 metros, vestido con un jorongo raído y cosido a mano. Lo que más les heló la sangre no fue su tamaño, sino sus ojos. Uno brillaba con una luz amarillenta, y el otro estaba hundido en una sombra infinita. «Es el diablo», gritó don Epifanio, tirando su botella de mezcal. Pero Pancholín no buscaba almas. Se detuvo frente a la estatua del santo patrono, con una voz que parecía el crujido de un árbol viejo. Soltó una sola palabra. «¿Dónde?». La gente se encerró en sus casas, atrancando las puertas con maderos y cruces de palma bendita. El cura del pueblo, el padre Mateo, salió con un crucifijo y agua bendita. Pero al ver las costuras gruesas en el cuello de la criatura, y notar que no tenía sombra, se le doblaron las rodillas. Pancholín no lo atacó, simplemente se acercó a la pared de la iglesia. Con sus dedos largos y remendados, empezó a rascar el adobe, buscando desesperadamente algo que le pertenecía, su propio nombre en una tumba que ya no existía. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. No venía de Pancholín, sino de la choza de Bruno, el curandero, aunque Pancholín lo había dejado sin aire. La magia negra no deja morir tan fácil. El cuerpo de Bruno, ahora deforme y poseído por el brebaje de alacrán, venía rastreando a su creación por las calles, arrastrándose como una sombra hambrienta. El pueblo estaba atrapado entre un muerto que buscaba descanso y un vivo que ya no era humano. La plaza de San Judas del Olvido se convirtió en un escenario de pesadilla. Las puertas de la cantina, el último adiós, se cerraron de golpe, dejando a los hombres temblando tras la madera. De entre las sombras de un callejón, emergió lo que quedaba de Bruno. Ya no caminaba como hombre. Sus huesos crujían y se estiraban de forma imposible. Su piel se había vuelto negra como el carbón, y de su boca salía un humo espeso que olía a azufre y veneno. La magia negra lo había transformado en un nahual retorcido por el odio. «Tú eres mi creación», rugió Bruno, su voz sonando como 1000 piedras chocando entre sí. «Vuelve a la mesa de sacrificio». Pancholín se giró lentamente. Sus ojos, antes perdidos,
Se encendieron con una furia ancestral. No era solo él quien respondía. Eran los 5 hombres que lo formaban, reclamando justicia por haber sido profanados. El choque fue brutal. Bruno se lanzó como una bestia, enterrando sus garras de sombra en el jorongo de Pancholín, pero el gigante no sintió dolor. Con una mano enorme y tosca, Pancholín tomó a Bruno por el pecho y lo estampó contra la fuente de cantera de la plaza, rompiendo la piedra en 1000 pedazos. El agua bendita que quedaba en la fuente salpicó a Bruno, haciéndolo chillar como un animal herido. Pancholín, viendo su oportunidad, rugió por primera vez. Fue un sonido que hizo vibrar los vidrios de la iglesia y que despertó a los muertos del panteón cercano. En un último esfuerzo, Bruno lanzó un conjuro de sombras que envolvió las piernas de Pancholín, intentando arrastrarlo hacia la tierra. Las costuras de los tobillos del gigante empezaron a reventar, dejando ver la carne y el hilo de cáñamo. Con un rugido que hizo temblar los cimientos de la iglesia, Pancholín tomó una decisión desesperada. Sabía que mientras él tuviera forma, Bruno tendría poder sobre su cuerpo. «Somos muchos, tú eres uno», bramó el gigante con las 5 voces de los hombres que lo formaban. Pancholín clavó sus dedos en las gruesas costuras de su propio pecho. Con una fuerza sobrehumana, empezó a tirar del hilo de cáñamo. Bruno, confundido, se lanzó sobre él para detenerlo. Pero era tarde. A medida que las costuras se reventaban, una energía azul y fría, la esencia de las 5 almas atrapadas, empezó a brotar como vapor. Pancholín abrió su torso de par en par, creando un vacío negro y hambriento en su centro. Bruno, envuelto en su propia magia de sombras, fue succionado hacia el interior de la criatura. El curandero gritaba, intentando clavarse en el empedrado. Pero las manos de los 5 hombres, brazos de minero, manos de bandido, salieron de entre las sombras internas para sujetarlo. Pancholín usó lo último de su voluntad para volver a jalar los hilos. Se cosió a sí mismo, pero esta vez encerrando a Bruno en una prisión de carne y remiendos. El cuerpo del gigante se deformó, retorciéndose mientras el curandero luchaba por salir desde adentro. Pero los hilos de magia de la tierra eran ahora una cárcel eterna. Convertido en un bulto enorme y silencioso, Pancholín caminó pesadamente hacia el cementerio. Se recostó sobre la tierra removida de una fosa vacía y, con un suspiro que apagó todas las veladoras del pueblo, dejó de moverse. La magia se extinguió, el cuerpo se deshizo en polvo y ceniza en cuestión de segundos, llevándose a Bruno al inframundo y dejando solo un viejo jorongo raído sobre la tierra. Al amanecer, el padre Mateo encontró en el lugar una sola flor de cempasúchil de un naranja tan brillante que parecía tener luz propia. Pancholín, por fin, había encontrado su descanso. Y el pueblo de San Judas del Olvido nunca volvió a apagar las luces de la plaza en Noche de Muertos. Al salir el sol, los habitantes encontraron algo increíble. En el lugar donde Pancholín cayó, no había un cadáver, sino un árbol de cempasúchil gigante, con flores del tamaño de una cabeza humana, que brillaban incluso de noche. El jorongo de Pancholín quedó colgado en una rama, meciéndose con el viento como un recordatorio de que él protegió al pueblo de la ambición de Bruno. Se dice que el alma de Bruno quedó atrapada bajo las raíces del árbol, condenado a escuchar por la eternidad las oraciones de aquellos a quienes quiso lastimar. Desde entonces, cada noche de muertos, los locales dejan un jarro de pulque y un plato de mole bajo ese árbol. No le rezan a un santo, le rezan a Pancholín, el muerto que recuperó su dignidad, salvando a los vivos. La leyenda dice que, si te acercas al árbol y escuchas con atención, puedes oír 5 voces distintas, susurrando en armonía. Por fin, estamos en casa.